¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de valor en donde abordamos temas diversos inherentes al derecho de la empresa desde una visión más fresca y acorde con la realidad ante la que nos encontramos. Porque recordemos, el derecho no puede permanecer estático. Su aplicación e interpretación está en constante evolución. Así que, comencemos. El régimen normativo de las sociedades mercantiles está conformado por distintos bloques que pueden concretarse en dos categorías. Por una parte, tenemos normas de origen legal y por otra, las normas de autonomía privada. Algunas de las normas de origen legal, a su vez, tienen un carácter imperativo y otras tienen un carácter dispositivo. Las normas imperativas constituyen un límite a la autonomía privada, de tal manera que los socios no pueden establecer en el contrato social estipulaciones que contravengan este tipo de normas, precisamente porque se imponen sobre la voluntad de los socios y de la propia sociedad, dado que están dirigidas a la protección de intereses públicos. Por otro lado, las normas dispositivas desempeñan un papel supletorio de la voluntad de las partes, por lo cual entran en juego ante la ausencia de previsión sobre la materia que regulan. Es en este punto en donde los socios pueden prever una regulación distinta a la propuesta por el legislador para complementar esta clase de disposiciones. En lo que respecta a estas normas de autonomía privada, es decir, las estipulaciones que tienen su origen en la regulación de intereses que los propios socios establecen, podemos distinguir, primamente, estipulaciones que son necesarias. Son aquellas que por imperativo legal tienen que hacerse constar en una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, la denominación de la sociedad, su objeto social, el capital, la forma en la que se va a integrar el capital, su domicilio social, la estructura del órgano de administración, etc. Pero en el contrato social también encontramos estipulaciones naturales, que son aquellas que tienen un carácter típico, pero que gozan de una naturaleza facultativa. Es decir, este tipo de normas entran solo si los socios no disponen nada distinto al respecto. Y finalmente tenemos las estipulaciones accidentales, que son propiamente disposiciones atípicas o potestativas, las cuales responden a las necesidades particulares y concretas de los socios. La inserción de este tipo de estipulaciones en el estatuto social es posible gracias a la elasticidad del tipo social elegido, derivado del principio de libertad contractual en materia societaria. El artículo 8º, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, prevé con carácter general que las reglas permisivas contenidas en dicha ley no constituyen excepciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia. Esta norma está integrada por dos componentes fundamentales. Por una parte, reconoce el principio de libertad contractual que debe prevalecer en materia de sociedades mercantiles. Esto es muy importante y se pasa por desapercibido en innumerables ocasiones. Y por otra, precisa que las normas permisivas previstas en la ley no constituyen excepciones al referido principio. Esta disposición fue producto de la reforma que se realizó a la Ley General de Sociedades Mercantiles en 2014, una de las más relevantes desde su creación en 1934. Hasta antes de la reforma, la mayoría de las disposiciones sobre las sociedades mercantiles se consideraban imperativas, lo que correspondía a que el espacio para la autonomía privada de los socios fuese realmente muy reducido. Sin embargo, y a partir de la reforma, el ámbito de operación de esta autonomía privada en materia de sociedades mercantiles se amplía y por consiguiente se reduce la cantidad de preceptos que se consideran imperativos, los que ahora se consideran dispositivos y que por ende pueden ser complementados vía estatutaria de acuerdo a lo que los socios libremente pacten. Esto no es novedoso y lo vimos como antecedente
en la Ley de Mercado de Valores, vigente a partir del 2006, en donde se contempló un régimen mucho más flexible para la sociedad anónima, esto en la SAPI, en la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que se sustentó precisamente en la autonomía privada de los socios. Ahora, la libertad contractual es una manifestación de la autonomía privada y está reconocida constitucionalmente en el párrafo cuarto del artículo 30, del artículo 30 de la Constitución, según el cual la simple promesa de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las consecuencias jurídicas que con tal motivo establece la ley. Entonces, la autonomía privada consiste, en esencia, en el poder reconocido a las personas para regular por sí mismas sus intereses, ¿sí? Y creando para esto las normas particulares y concretas que habrán de regular sus relaciones jurídicas individuales. En este sentido, la autonomía privada comprende, entre otros aspectos, la libertad para contratar y para determinar el contenido de los contratos, o sea, aquel contenido al que las partes quieren sujetarse. De esta manera, la autonomía privada debe considerarse un componente fundamental de la dignidad de la persona humana, que está dotada de capacidad para autodeterminarse, esto es, para tomar una decisión que es propia por quererla en libertad y conciencia, con los efectos que puede producir. La autodeterminación de las personas conlleva a la vez una autorresponsabilidad, es decir, una exigencia de carácter ético que le impone a cada persona el deber de asumir la responsabilidad que derivan de las decisiones que adopta y de la conducta que al respecto desarrolla. La regulación de las sociedades mercantiles en México se ha apoyado en un sistema formal sin excepciones ni atenuaciones. La enumeración de los tipos sociales que se prevé en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles constituye un numerus clausus. Esto quiere decir que esta mención no tiene un carácter simplemente enunciativa, sino que precisamente tiene un carácter limitativo, de manera que solamente los tipos sociales que se prevén en ese artículo son reconocidos en nuestro país como sociedades mercantiles, atribuyéndoles personalidad jurídica y considerándose por ende como un centro de imputación de derechos y obligaciones. De esta manera se van a reputar mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en dicho artículo. De esta manera, en el derecho mexicano, la libertad contractual en materia societaria en cuanto a la designación o mejor dicho, en cuanto a la elección del tipo social es bastante restringida. Tiene que ser uno de los tipos previstos en la ley. No obstante, sí tiene este principio de autonomía de la voluntad un terreno bastante fértil respecto de la regulación que estatutariamente los socios desean establecer para el tipo social que ya eligieron, ya que se permite, con fundamento en el artículo 8 que citaba hace un momento, se permite complementar el régimen jurídico previsto en la ley, particularizando las reglas que los socios desean establecer en función de la sociedad, de su perfil en concreto y de las necesidades que les resulten adecuadas, no solo a la propia sociedad, sino a los socios y de acuerdo a los pactos que los propios socios hayan establecido para su negocio. De hecho, en la práctica corporativa se ha venido presentando el fenómeno de la deformación de los tipos sociales, particularmente de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada. Se ha venido transformando a la anónima de una sociedad capitalista incluso a tintes de cortes más personalistas, mediante la inclusión en el estatuto social de estipulaciones que precisamente tienden a otorgarle ese carácter. Algunos autores denominan este fenómeno como el polimorfismo o la elasticidad de los tipos sociales,
Y todo esto justamente es producto de la libertad contractual en materia societaria. Un ejemplo muy palpable de esta libertad contractual en materia societaria lo encontramos en la fracción séptima del artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que de cierta forma complementa lo que se prevé en el artículo octavo, al que ya lo aludimos, dado que prevé la posibilidad de que los socios puedan pactar la emisión de acciones que puedan otorgar derechos y obligaciones a los accionistas que son distintos a los previstos por la ley y que previamente se discutía bastante su viabilidad. Por ejemplo, antes de esta reforma de 2014 se discutió en innumerables ocasiones sobre la posibilidad de establecer en una sociedad anónima causas de exclusión de accionistas. No había un consenso. Había algunos juristas muy relevantes de la talla, por ejemplo, de Frisch, que se pronunciaban por la negativa, pero algunos otros, como Barrera Graf, parecían inclinarse a favor de ello, aunque en casos bastante restringidos. Se decía que no era viable el excluir a un accionista de una sociedad anónima por justamente la naturaleza capitalista de la sociedad anónima. Sin embargo, hoy por hoy esta situación está totalmente superada. Ya no es ni siquiera debatible la posibilidad de establecer causas de exclusión de accionistas, dado que se contempla expresamente en esta fracción séptima del artículo 91 de la ley. Y lo mismo podemos establecer con otros ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, la emisión de acciones sin derecho a voto. Hasta antes de esta reforma, la única posibilidad era emitir acciones de voto limitado, pero no se podían, estaba restringida la emisión de acciones sin derecho a voto. Sin embargo, ahora es posible hacerlo. Con estos sencillos ejemplos podemos apreciar cómo opera el principio de autonomía de la voluntad hoy por hoy con una gran amplitud en materia societaria. Prácticamente es tan amplio como la creatividad del empresario lo permite, pues al llevar a cabo su actividad es normal que el empresario desarrolle mecanismos o fórmulas o incluso formas de hacer negocios que pueden resultar novedosas en muchos casos y que requerirán que su asesor jurídico cuente con el conocimiento, la experiencia y sobre todo la amplitud de criterio para poder materializarlas mediante una adecuada regulación estatutaria, pues de lo contrario podrían convertirse en un freno para el desarrollo de los negocios. Y esto es todo por el video de hoy. Nos veremos pronto en otros videos de valor en donde seguiremos buscando compartir contenido de utilidad que ayude a romper los viejos y falsos paradigmas que atentan contra el ingenio empresarial y entorpecen el desarrollo de los negocios en nuestro entorno. Los espero.